Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar llamado ESG Impacto Cero, Inicio del Camino hacia la Sustentabilidad. El día de hoy nos acompaña Miguel del Olmo, quien es el socio director de Baker Tilly para la parte de consultoría, y Emilia Vega, quien es consultora también en lo referente a ESG. Vamos a dar un par de minutos para aquellos que aún no han concluido su conexión y también aprovecho el espacio para recordarles que pueden seguir la transmisión a través de LinkedIn, Facebook o en nuestro canal de YouTube. Igualmente les recuerdo que el chat está abierto para que ustedes puedan hacer todas las preguntas o compartirnos sus comentarios. Vamos a dar un par de minutos más. Igual también importante, recuerden que en redes sociales va a estar este contenido y mucho más para que ustedes puedan acceder a él. De momento ya tenemos más de 70 personas conectadas, entonces parece que la audiencia y aún está incrementando, Miguel y Emilia. Ok, bueno. Pues ahora sí, creo que es ya momento de ir comenzando y como les decía, les voy a presentar Miguel del Olmo. Él es egresado del Instituto Tecnológico de México como contador público y se especializó en impuestos y además también es contador público certificado. Tiene otros cursos o especializaciones en la parte de auditoría informática. También cuenta con las certificaciones de gobierno, riesgo y cumplimiento y está certificado como examinador de fraude. Igualmente hoy nos acompaña Emilia, quien es economista por el ITAM y cuenta también con una maestría, un MBA, con una especialización en energía renovable y mercados emergentes por el IE Business School. Ella cuenta con una certificación como GRI, que solamente 15 mexicanos la tienen, así como una especialización para implementar el buen gobierno corporativo. Así que el día de hoy vamos a quedar en manos de grandes expertos y sin más, me gustaría que Miguel nos acompañes con esta bienvenida ahora sí. Gracias, Danae, qué amable eres. Buenos días a todos los que están subiéndose a la charla del día de hoy. La verdad es que muy contentos de tener a Emilia Vega, que es toda una experta en ESG o ASG. Va a tener una charla muy interesante el día de hoy con nosotros. La verdad es que es una charla en donde a lo mejor muchos de nosotros hemos estado escuchando de lo que tiene que ver con sustentabilidad, con temas ambientales, con temas de gobernanza, de social. Y bueno, qué mejor que tener aquí a Emilia. Emilia, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí presente y vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir. Adelante, Emilia. Hola, gracias Miguel. Hola a todos, gracias Danae por esa introducción. Pues sí, para mí era muy importante tener esta sesión y esta plática, justo cuando estábamos platicando, tener este webinar de, bueno, ¿cómo lo llamamos, no? Entonces, para mí era importante este nombre de ESG Impacto Cero, porque es lo que buscan muchas veces las empresas, los empresarios o el propio talento, Miguel, de, bueno, ¿y en dónde estoy trabajando? ¿No? O sea, importa lo que hago en la empresa, qué impacto tiene todas mis acciones diarias en el planeta, en la sociedad. Entonces, creo que cada vez vemos más, pues, esta hambre, por decirlo así, de los diferentes grupos de interés, que ahora iremos entrando en este tema. Entonces, la verdad es que la intención de esta plática es, pues, decirles a aquellos que nos están escuchando cómo comenzar ese camino hacia la sostenibilidad de la empresa, esta sostenibilidad corporativa, que muchas veces suena como súper agobiante, caro, el tiempo, quién lo va a hacer, y tal vez el camino es más sencillo de lo que creemos, y más si nos asesoramos de expertos, Miguel. Claro, claro, y es muy cierto, Emilia, en el sentido de que hoy en día los jóvenes están muy alineados a lo que es el impacto de las organizaciones, no nada más en términos de estar en una empresa que, bueno, tenga buenas prestaciones, que tenga
una buena imagen, pero más que nada, hoy en día las organizaciones y los jóvenes están preocupados del impacto que están teniendo las organizaciones en todos el eje ambiental, y es importante, ¿no? Claro, y en ese sentido, si te fijas, yo creo que ya no encontraremos en ningún eslogan, misión, visión de empresa decir, quiero ser el número uno, ¿no? O sea, voy a ser el número uno de ventas en México a nivel internacional. La verdad es que ya no. O sea, quiero ser el que vea por quién. O sea, las empresas ya están llenas de propósitos, muchas de ellas con metas fijas, establecidas, alcanzables, que ese es pues, el camino hacia donde tenemos que estar alineados, Miguel. Es correcto. Y bueno, entrando en materia, el contenido, mi querida Emilia, pues básicamente vamos a ver los conceptos, vamos a ver temas de presión financiera, la regulación nacional e internacional que nos vas a estar platicando. Obviamente los clientes y el talento de la empresa, cómo trabajar esos temas y cómo identificarlos. Las variables de ESG, el avance en términos de materiales de ESG, cómo se miden las variables, riesgos asociados en el cambio climático, estudio de materialidad, informe, beneficios y diagnóstico inicial. Parece mucho, pero Muy ambicioso. lo vamos a mantener muy sencillo para ustedes. Sí, Y claro. obviamente cualquier duda, por favor, en Baker Tilly estamos a sus órdenes. Emilia es una consultora estrella que nos puede ayudar mucho en ese sentido. Entonces, adelante. Gracias. Pues sí, o sea, hablamos de cambio climático y lo vemos como un problema aislado, ¿no? El decir, bueno, cambio climático, lo que tú decías, muchas veces decimos ASG, ¿no? Y ASG, pues, ¿qué es? No para todos es así de claro, es el eje ambiental, social y de gobernanza. Y esos tres pilares son los que han visto un cambio en el modelo económico, ¿no? Como decía antes, tal vez los empresarios, los accionistas buscaban, pues sí, la utilidad para la empresa, pero ahora ya esa utilidad son nuevos modelos económicos que están asociados con el causar el menos impacto al planeta, ver cómo causamos menos impacto a la sociedad o cómo ayudamos a las comunidades que están a nuestro alrededor. Y tres, estos temas de gobernanza que son tan importantes en todos los países en donde pues la mayoría de las empresas iniciaron como empresas familiares, ¿no? De pues está el hijo, está el sobrino, y entonces ahora como este tema de gobernanza empieza a tomar decisiones cruciales, ¿no? Entonces, pero bueno, el cambio climático lo vemos todos los días, tenemos efectos que han causado pues daños estructurales en países que pues sabemos que son invaluables, que son cada vez más frecuentes, más dañinos y está asociado a que aquellos países que más contaminan no necesariamente son los que sufren estos daños, ¿no? Entonces estamos viendo pues un efecto de cambio climático, pero como decía, no solo es aislado, sino también está asociado con una transición energética, de cuáles son las propuestas, no tenemos suficiente energía. Por ejemplo, en México vemos pues, los apagones en ciertas zonas del país que son cada vez más constantes. En muchos países vemos el tema de guerra y polarización, así como cambios demográficos. Sabemos de estas migraciones por las guerras, de las migraciones derivadas, hay un término, es migración, migrantes de cambio climático, ¿no? Van a ser cada vez más frecuentes. Sabemos ciudades muy famosas que tienen el problema de que pues en algún momento puede incrementar su nivel del mar y pueden llegar a hundirse, como puede ser lugares en Estados Unidos, como Nueva York, Miami, etcétera, ¿no? El tema de Oye, inequidad, perdóname. no, Emilia, bien importante ahorita que dices esos temas en términos de ciudad. Digo, muy puntualmente lo que está pasando en la Ciudad de México en algunas alcaldías donde hay temas de suministro de agua relevantes e importantes. Sí, y escuchamos historias hace poquito de, pues salió una nota en El País de cómo están estructurando en España los baños no diarios, ¿no? O sea, el problema es serio. Y la crisis, por ejemplo, aquí lo que dices del agua, las dos crisis principales que enfrentaremos hoy nosotros ya como sociedad, no nuestros hijos, es la crisis del agua y la crisis alimentaria, ¿no? Y pues así no, o sea, es imposible vivir así. El tema de inequidad y de la transición digital, un tema ya sumamente importante para las empresas y para nuestro día a día, pues es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, cómo esta transición ahora también con todo lo de inteligencia artificial, cómo podemos vincularlas en las diferentes áreas de nuestra vida, incluso en la sostenibilidad. Entonces, lo que quiero dejar claro con esta lámina es que no es un problema aislado, el cambio climático. Correcto.
Y todo esto, pues, ¿cómo empezó? Empezó hace muchísimos años, en donde empezábamos a darnos cuenta de, pues, qué efectos estaban pasando, el aumento de temperatura, los países se ponían de acuerdo. El primer acuerdo importante, así sumamente relevante, es en 2015, que es el Acuerdo de París, en donde más de 190 países se ponen de acuerdo y firman un tratado. Sin embargo, en ese momento, pues dijeron, ay, sí lo firmamos, pero no había un compromiso financiero como tal. Ya en esta agenda que estamos viendo aquí, se desarrollaron el órgano rector para desarrollar los temas que relacionados con cambio climático es Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas determina una agenda que se llama la Agenda 2030, en donde lo que se busca es dar un pasito más arriba para aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Aquí vemos temas como pobreza, hambre, educación, que son los temas que deberían de ser básicos y que no lo son. Esta agenda se llamaba Agenda 2030, pero hoy para cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible, pues solamente quedan 6 años para cumplirlo y no sé si nos salgan las cuentas, Miguel. Eso es impactante, Emilia. O sea, en 6 años tenemos que cubrir los compromisos de estos 17 temas. Y la verdad es cierto. O sea, yo creo que hay muchas empresas, organizaciones, países, estados, municipios que al analizar todos los to-dos o todas las actividades y tareas que tendrían que tomar en acción, déjate tú de desarrollar, de entender, asimilar y empezar a identificar, vamos tarde. Entonces, Vamos y tarde. eso es impresionante, 6 años. O sea, Y ve los temas, o sea, es pobreza, hambre, salud, educación. Hay otros ya más como de energía asequible, ciudades sostenibles, biodiversidad, etcétera, pero pues es lo que debería sí, de ser, ¿no? sí, Bueno. es impresionante. Entonces, pues con eso quería introducir, no quería entrar con miedo, pero es una realidad, Miguel, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ASG es ambiental, social y de gobernanza. ¿Y esto cómo se vincula con la sostenibilidad? Es un término que nació en el 87 de, pues, ¿qué es el desarrollo sostenible? Y fíjense, o sea, tendría que ser algo tan básico como es aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, aquí antes lo que decíamos es, los empresarios se debían a sus accionistas y hoy, o sea, en qué números, qué cuentas les voy a entregar. Y hoy es un nuevo modelo en que los empresarios se deben a todos los grupos de interés. ¿Y qué se entiende por grupos de interés? Pues todos aquellos que son impactados de manera positiva o negativa por las actividades diarias de la empresa, ¿no? Son los colaboradores, tenemos grupos de interés internos y externos. Los internos pues, son los colaboradores, accionistas, inversionistas. Y externos, pues son todas aquellas comunidades, hay bancos, hay asesores legales, asesores contables, hay pues los financieros, están también muchas veces los grupos de opinión, medios de comunicación, algunos sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que son grupos muy fuertes que están, Claro. están involucrados. Oye, Emilia, y este tema, y partiendo de mi expertise en el área financiera, en el mundo contable, genera un reto tremendo en la medida en que, ¿cómo hacemos? Porque normalmente cuando hablábamos de los accionistas, pues era muy fácil poderles presentar un estado financiero en donde pues ahí se veían los resultados. Pero hoy en día que los stakeholders o estos grupos de interés son varias gentes y esas gentes les interesan otros temas de otras magnitudes. El primer reto es como financieros acostumbrados a medir unidades monetarias, pues ahora ya estamos trascendiendo a medir otro tipo de factores, ¿no? Como la gratificación o el entendimiento de una empresa o del grupo de interés, llámese gente que está contenta con la organización y cómo medimos eso, cómo medimos los impactos ambientales, cómo los reportamos, cómo los expresamos a esos stakeholders, es un gran reto. Es un gran reto y lo veremos aquí más adelante, pero tienes razón, o sea, cada vez, pues cuando estoy en juntas con empresarios, bueno, ¿y esto cómo lo voy a ver? ¿No? O sea, ¿cómo voy a ver, Sí, no? O sea, porque pues sí, tú cuestas, pero y luego lo otro. Y, sí. por ejemplo, los reportes es que cada vez los indicadores sostenibles están más vinculados a los indicadores financieros y justo se ve pues esta alineación, ¿no? De cómo va uno con otro. Entonces, aquí esta lámina me resulta sumamente importante porque es decir que cuando hacen el acuerdo de París, estos 190 y algo países, y que empieza de, bueno, ¿y dónde vamos a fondear? Una voz muy fuerte ha sido el sector financiero en decir, oye,
pues yo puedo decir, por ejemplo, BlackRock en un inicio era como el líder en estos temas y decir, oye, yo decido a dónde va el dinero y yo no voy a estar apostando por ciertas industrias. Entonces empezó a excluir industrias que resultaban dañinas para ellos, en su concepto, dañinas para pues temas de salud, por ejemplo, o sea, para la sociedad o para el ambiente, ¿no? O sea, algunos de los temas pues más tabúes en estos temas, pues por ejemplo, digamos, tema de tabaco, tema de petróleo, o sea, como decir, bueno, pues yo doy mi voto porque no se vayan estas inversiones. Y eso fue hace muchos años. Hoy, vean los nombres que están aquí y son ya muchos que están en México, ¿no? Si no es que la mayoría. Por ejemplo, Banorte, que es un banco mexicano, ganó el ser número 1 de socialmente responsable a nivel internacional en Newsweek. Santander, pues ya pertenece o está afiliado a cosas de desarrollo sostenible, ¿no? A los principios de inversión responsable, por ejemplo, BBVA también. Luego tenemos, por otro lado, las calificadoras. Las calificadoras están ya, pues yo creo que todas alineadas a una búsqueda de la información de las empresas que tengan un reporte de sostenibilidad y que los datos sean transparentes, verificables, etcétera, ¿no? Y finalmente, el año pasado, las autoridades relacionadas con el sector o con el reporte financiero de IFRS sacaron una legislación para aquellos países, sobre todo enfocado en, por ejemplo, en el ejemplo de México, que no tenemos una regulación obligatoria en términos de sostenibilidad, pero para ellos aquellos que cotizan en bolsa sí, de cómo vamos a hacer el reporte financiero y cómo esas empresas también tienen que hacer ya un reporte vinculado a la sostenibilidad. ¿No? Aquí Oye, vemos que, Emilia, por ejemplo, perdón, dime. perdóname que te interrumpa. Aquí el tema relevante y también al grupo de financieros que siempre estamos revisando la información, la estamos tratando de analizar, estamos tratando de tomar decisiones acorde de, bueno, nos hemos encontrado de escándalos en donde ha habido fallas, algunas veces provocadas en la información financiera que generan fraudes, que generan delitos de cuello blanco. Si es complejo en términos de toda la evolución que se tiene en los formatos de presentación financiera. ¿Cómo va o cómo vamos a hacer para reportar o identificar los temas reales de sustentabilidad, ¿no? El famoso concepto de greenwash que me imagino ahorita lo vas a platicar, pero ¿cómo cuidar y todos los retos que se vienen en términos de esos informes de sustentabilidad son ciertos, cómo son medidos, qué trazabilidad tienen, quién los audita, cómo son revisados? Es interesante, ¿no? Sí, y tenemos muchos ejemplos de greenwashing. Por desgracia no en México, pero sí a nivel internacional en mercados como el europeo o el americano, en donde tenemos ya ejemplos de empresas que han tenido que pagar millones de dólares por haber engañado pues a los clientes, a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos de Facebook, Facebook Analítica, ¿no? O sea, cuando vendió la información de base de datos para las elecciones, en términos, eso puede ser gobernanza, ¿no? En términos ambientales, cuando, por ejemplo, Volkswagen sacó un coche que decía que tenía menos emisiones, que Y, y, emitía menos y de era las que falso. en realidad, ¿no? Y era falso. ¿Y cómo empieza todo este análisis? Pues por los propios usuarios, o sea, por los propios usuarios de decir, oye, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que nosotros como consumidores también somos responsables de que lo que se diga se haga. Ahora vemos la parte del reporte, si quieres, más adelante, en donde esté el tema de cómo empezar su reporte, ¿no? Su informe de sostenibilidad. Y bueno, aquí, pues muchas veces podríamos decir que el discurso de México va en otro sentido, ¿no? Que el discurso de México va asociado a no hay infraestructura para energía renovable, no hay permisos de energía renovable, no me gustan las energías renovables. Y entonces esto alineado un poquito a decir, bueno, pues en México no importa el cambio climático, pero no es así. Todas las instituciones que están vinculadas al sector, digamos, de política financiera, están más bien volcadas a que sí se están haciendo cosas en temas de política pública alineada a la sostenibilidad. Por ejemplo, Hacienda el año pasado sacó su taxonomía sostenible. El término taxonomía quiere decir que dan la definición de qué es sustentable y qué no, alineada a este principio que vimos al inicio de desarrollo sostenible. Y es una guía para determinar qué proyectos sí cumplen con la sostenibilidad y justo qué es greenwashing.
Entonces, esto lo está haciendo Hacienda, sacó la taxonomía, es pública en su página de internet. Ya también sacaron una herramienta para que las empresas, digamos, tengan un uso más amigable de esta taxonomía. Pero si se fijan, no solo Hacienda, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, una movilización de capital, Banco de México, justo el término de riesgos ASG, y la CONSAR sacó un cuestionario para las Afores de un cuestionario homologado, ¿no? También aquí de, pues todos ellos alineados a definir, bueno, hacia dónde va este concepto de finanzas sostenibles. Y es bien interesante, Emilia, porque uno de los temas que vamos a platicar más adelante es el estatus inicial, ¿no? El nivel de madurez. ¿Dónde está cada una de nuestras organizaciones en términos de ese nivel de madurez en lo que es el caminar hacia un compliance o a un full compliance de ESG? Y justo como decir, bueno, hoy la taxonomía no está de manera obligatoria, pero ¿cuál es la responsabilidad mía de mi empresa, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llego yo? La verdad es que Eso sí. eso lo hemos visto en muchas organizaciones. Digo, si bien hoy en día las empresas que cotizan en bolsa sí tienen ciertos niveles de obligaciones para efectos del informe de reporte sustentable, hay Sí. empresas que no necesariamente son públicas, pero que siempre están buscando las mejores prácticas, ¿no? Y hemos tenido mucho contacto con muchas organizaciones en donde están comprometidas, entienden inclusive estos temas de los consumidores, en donde no es un tema nada más de moda, es un tema que genera rentabilidad a la organización y genera un crecimiento continuo a la organización. Sí, aquí, por ejemplo, ya en esta lámina, desde el inicio empezábamos a hablar de las preferencias de los consumidores, ¿no? Ahora ya, yo creo que desde la pandemia, un poquito antes, pero desde la pandemia fue mucho más duro el dato de decir que la gente está dispuesta a pagar más por un producto que considere sostenible, ¿no? Un producto verde, digamos, que dañe menos al ambiente, que sea mejor para mi salud. Y los nuevos datos es cuánto estás dispuesto a pagar más. Y aquí dice, 8 de cada 10 consumidores dijeron que pagarían hasta un 5% más por un bien producido de manera sostenible. Y aquí justo como dices, o sea, no solo es por cuánto me van a pagar, o sea, sí crea un diferenciador. Aquí traía, por ejemplo, unos ejemplos de decir, no sé, una empresa como Bimbo, que tiene operaciones de muchos años en México, que tiene operaciones ya en diferentes mercados del mundo, y cómo se adapta a su consumidor. Ellos ya tienen una línea, no sé si la has visto, una línea keto, una línea gluten free, una Ya, línea, ¿no? Entonces, cero. estoy escuchando a mi Sí. consumidor hacia dónde va caminando y pues obviamente esos productos los vende de una manera más cara, ¿no? Entonces, estoy alineado a escuchar y a comprometerme para tener pues una marca y crear una lealtad todavía más grande con estos consumidores. Y lo mismo Definitivo. justo aquí con el grupo de interés interno, que es el talento, ¿no? Entonces, la presión para progresar en los criterios ESG es una presión impresionante para los empresarios, ¿no? Porque son más conscientes de este eje social y este eje ambiental. Y aquí se asocia a dos temas. O sea, por un lado es el talento, sobre todo aquel cada vez más joven, buscan pertenecer a una empresa. O sea, si te fijas tú, los más jóvenes, pues no sé, generaciones como nosotros decía, yo no me voy a cambiar de trabajo hasta que no tenga otro trabajo. Sin embargo, los más jóvenes es, no estoy a gusto en donde estoy, adiós, a ver cómo lo resuelvo, pero yo mi impacto me importa. Y esto, pues es muy importante para las empresas por temas de, pues evidentemente, de rotación, de sentimiento de Continuidad. pertenencia. Exactamente, ¿no? Entonces, todos estos son costos para las empresas. Si se me están yendo, pues en lo que contrato y en lo que aprendo en esta curva, Capacito. ¿no? Exacto, en lo que capacito. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de innovación y eficiencia justo aquí, porque cuando empezamos a medir todos estos parámetros que veremos más adelante, pero de qué es ambiental, social y gobernanza, y los empezamos a medir en la empresa, ¿quiénes son aquellos que dicen, oye, aquí podemos mejorar? El propio talento. Entonces, Sí. empezamos a medir eficiencia, empezamos a medir agua, residuos, y ¿quién determina, oye, yo aquí veo un campo de oportunidad? Pues el propio talento. Entonces, aquí se alinea en esos dos efectos. Es un círculo virtuoso, como bien lo dices, Emilia. Digo, la gente joven, estábamos platicando hoy que ya, por ejemplo, los puestos directivos que hoy en día están en un rango de 30, 35 años, empiezan a estar en esos niveles de edad, están perfectamente alineados a un compliance ESG y el propósito en términos de lo que permean en términos de liderazgo
va en este sentido, ¿no? Es buscar el propósito en un ámbito de no nada más ir a maximizar utilidades, sino qué más dejamos o qué más estamos desarrollando para darle a nuestra sociedad. Justo, o sea, ¿qué buscamos ahora en un líder? O sea, si fueras a contratar a un líder para una empresa, pues no quieres el que solamente te traiga números, ¿no? O sea, que Claro, vea, sí, que vea claro. mucho más allá. Más Bueno, y comprometido. hemos hablado, claro, de A, S y G, pero como pues, ¿qué es A, qué es S y qué es G? No ya así como de manera puntual. Bueno, ambiental, factores ambientales principales. No quiere decir que todos apliquen en todos los sectores, en todas las empresas, pero de manera así como decir una foto que es ambiental, son las emisiones de gases de efecto invernadero, temas de transición energética como pueden ser paneles solares, por ejemplo, o los focos LED, tema de agua, desechos y desperdicios, el tema de biodiversidad relacionado con deforestación, cambio climático, ¿no? Que puede ser pues asociado con lo que tenemos arriba. Cada vez es más importante el tema de cadena de suministro y Sí. será más. O sea, con estos temas de IFRS que estábamos viendo, no solo soy yo, sino a quién le estoy comprando. Ellos también tienen código de ética, ellos también siguen la línea ambiental. Entonces, ¿hacia dónde? O sea, ¿a quién le estoy yo consumiendo? Y también para arriba, ¿no? Cadena de suministro. Que los ingredientes sean confiables. Em, Relacionado con lo de Bimbo, aquí no solo en confiables en ambiental por ejemplo, agricultura regenerativa, pero también con social, todos aquellos elementos que estén vinculados con la nutrición del consumidor, ¿no? O sea, que ser Claro, claro, claros, ser claro, transparentes. claro. Oye, de los factores ambientales, y uno de los temas que inclusive lo platicabas en términos de ciberseguridad, y es un efecto que holístico, es anteriormente todo lo que eran los temas de compliance o de cumplimiento en las organizaciones estaban enfocados a decir, bueno, yo dentro de mi organización debo de cubrir estos aspectos y mientras que los cubra adelante. Pero hoy en día, en términos de la cadena de suministro, hablando de temas ambientales, de temas de ciberseguridad, y cada vez más empieza a ser un ecosistema en donde no nada más soy yo, ¿no? A lo mejor yo puedo estar muy bien en la estructura de los compromisos, pero si estoy consumiendo un producto que es altamente contaminante, pues ya empieza a tener un efecto, ¿no? Entonces, Claro. sí es bien importante este tema porque de alguna manera nos hace que en temas, uno, de la medición, del análisis, de la investigación, del diagnóstico, de la aceptación de proveedores, pues cada vez van a ser más estructurados, por decirlo de alguna manera, en relación a sí o no cumplen ciertos criterios para que podamos seleccionarlos. Justo, fíjate que en la Bolsa Mexicana de Valores hacen favor de invitarme a dar unos cursos a las empresas pues, que cotizan o que están interesados, ¿no? A las que cotizan y las que están interesados, que le llaman, pues, un programa como de educación justo en estos temas de sostenibilidad, ¿no? Y entonces normalmente yo doy el tema que ahora veremos más adelante que se llama estudio de materialidad. Y pues se los das a las empresas y diciéndole cómo se empieza, qué es un estudio de materialidad. Y a finales del año pasado me dijeron, oye, vamos a dar un curso a la cadena. O sea, no es a Coca, es al que lleva el camión de Coca. Entonces hay que cuidar el lenguaje de que sea, ¿no? De que se entienda. Pero justo es de, pues ya estamos viendo que ya la cadena, ¿no? Entonces lo están viendo todos los actores y como la bolsa, los actores financieros, ¿no? Entonces sí. Claro, se va permeando. Bueno, ¿qué es eje social? Pues tener mejores prácticas laborales, ¿no? Muchas veces, pues algunos de mis clientes me dicen, o como tema así de, ay, sí, cumplimiento regulatorio ambiental y social. Y yo, bueno, sí, pero el cumplimiento, pues si no, no estarías operando, Es lo ¿no? mismo, O sea, lo no mínimo, estarías abierto si no tú claro. cumplieras con esto. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué das de más? O sea, ¿qué prestaciones tenemos para tus colaboradores? ¿Cuál es el permiso de paternidad, por ejemplo, no? ¿Lo toman? ¿Está bien visto? O sea, no tan solo es, sí, sí, pero nadie lo toma porque se ve fatal. Pues no. Atracción y retención de talento, diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que aquí estamos hablando temas de no tan solo cuántas mujeres tienes en tu empresa, cuántas mujeres tienes en puestos directivos, En el ¿no? consejo. En el consejo, sí. Salud y seguridad laboral, ¿no? O sea, disminuir pues todas las tasas de accidente. Aquí también ya entra mucho el tema de well-being, ¿no? De esta vinculación laboral con, está bien el colaborador aquí, pero también con su tiempo con su familia, etcétera.
Sí, Eh, nuestra NOM 035 y 037, que como bien dice, son los mínimo indispensables que deberíamos estar cumpliendo. Mínimo. Y ahí es súper importante, qué bueno que lo mencionas, pues no solo la apliqué, ¿qué pasó después? ¿Qué salió de esa NOM 035? ¿Qué ¿Diste mejoras? seguimiento? Sí. Capacitación, no dar el mismo curso cada año, o sea, darle herramientas al colaborador para que si decide irse en un futuro, pues se vaya con una capacitación pues mucho mejor con la que entró, ¿no? O sea, desde temas de ética, de derechos humanos, o sea, no solo, pues sí, normalmente se les da el curso como introductorio 10 veces. No, y es de muchísimo valor el enfoque este que manejamos mucho de alumni, ¿no? El que la gente cuando sale de una organización sale contenta de la organización porque aprendió, entendió, y bueno, los jóvenes hoy en día tienen retos de estar no en un solo trabajo durante toda su carrera, sino que ellos desarrollan diferentes objetivos y cada objetivo a lo mejor implica un diferente tipo de trabajo. Pero esa capacitación y ese entendimiento y esos factores sociales, el dejarlos alineados en una estructura de alumni en donde cuando tú hables de un trabajo que tuviste en el pasado, hables muy bien, estés muy contento, te haya generado muchas buenas expectativas y valores en términos de capacitación, de valor en términos de qué le diste a la sociedad, cómo generaste tus mejores prácticas laborales. Eso crea, o sea, independientemente que para la persona, para el colaborador es bueno, para la organización también es maravilloso. Sí, justo también aquí capacitación, temas ASG, ¿no? Y bueno, y los jóvenes con las redes sociales, justo lo que dices, ¿no? Ya pues Sí, trabajé en esta empresa y estoy feliz y entonces se comunica pues ya de una sí, manera se más permea. ávida, sí, por decirlo menos. Factores de gobernanza, pues cómo se forma el gobierno corporativo, cómo se forma este consejo de administración, los comités, qué experiencia tienen, ¿no? O sea, pues, digamos, cuando hacen una evaluación las calificadoras pues es mucho, o sea, digamos, no tan solo es el hijo, es el hermano, es el tío, ¿no? De la empresa familiar, sino qué experiencia, qué aporta, hay alguien con conocimiento ASG, hay mujeres, como decías tú, cómo es esta toma de decisiones, temas, bueno, que tú eres aquí experto en cumplimiento. Cada vez es más importante el tema de ética, anticorrupción, pero no solo es, tienes código de ética, lo conoce Hay que la, vivirlo, hay que ¿no? Lo vivirlo. conocen, qué pasa con los casos, cuál es el mecanismo de sanciones, en dónde está denuncia, es anónimo, etcétera. Ahora venimos un poquito más adelante, riesgos. Cada vez estos riesgos, la medición, lo que te da este análisis ASG, pues es conocer los riesgos, las oportunidades y enfocado en riesgos, la mitigación. Oye, Y Emilia, transparencia y reporteo. yo aquí te quiero hacer una gran pregunta en relación a este tema, porque me imagino que varios de las personas que nos están escuchando es, ok, ya entendí, ¿y por dónde empiezo? Sí. ¿Cuál es mi pilar más importante? ¿Va alineado a mi industria? ¿Por dónde debo de empezar? Yo sé que vas a platicar de esto, pero es un gran tema porque hablando de ESG dices, oye, estás hablando del medio ambiente, pero también estás hablando de la gente, pero también estás hablando de la gobernanza. Es complejo, ¿no? Y yo la primera pregunta que te haría así como abogado del diablo es, ¿y por dónde empezamos? Aquí antes de contestar eso se me olvidó que también, pues todo ASG, lo que vieron aquí, sin olvidar la rentabilidad, el retorno, la EBITDA y todo, porque si no, o sea, si la economía de la empresa no está viento en popa, pues los No, demás son no, no buenos alcanza porque... para esto. Exacto. Bueno, y contestando a tu pregunta, yo mi consejo siempre es analizar y meterse un poco a qué hacen mis pares. Muchos de mis pares ya comenzaron el camino, de mis competidores ya comenzaron el camino. Seguramente su información es pública y si no alguien de la industria ya tiene sus informes de sostenibilidad en línea, ya tienen sus estudios de materialidad en línea. Ahora veremos más adelante qué es el estudio de materialidad, pero es aquel que te dice cuáles son los temas materiales para la empresa. Es decir, aquellos temas que son los más importantes para buscar en términos de sostenibilidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, te diría por sectores. Hay sectores que es muy importante, por ejemplo, un sector financiero, el tema de ética, el tema de ciberseguridad son sumamente importantes. Para alguien que se dedica a la construcción, pues tal vez es el tema de energía y agua, ¿no? Para sus grupos de interés, porque la materialidad no solo considera que es importante para ti como empresa, sino también que es importante para tus Stakeholders. grupos de interés, exacto. Entonces, depende
o sea, es una pregunta como muy abierta, pero yo aconsejaría siempre ir un poquito a investigar y de ahí decidir, o sea, pues ahora sí que lo principal es salirte con un experto, pero si no lo vas a hacer, una parte sumamente importante es empezar tú a hacer esta investigación desde cero, ¿no? De decir, bueno, ¿qué están haciendo los otros? O sea, te abre Buenísimo. un camino impresionante. Y aquí, pues sí, o sea, como que muchas veces decimos, energía, ¿y eso qué? ¿Cómo se mide? ¿No? O sea, ¿cómo sé que voy avanzando en estos temas? Entonces, aquí justo es la lámina anterior, pero un poquito más abierta. ¿Qué quiere decir emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, por ejemplo, aquí se miden en alcance 1, 2 y 3. Alcance 1 son todos mis consumos relacionados con energía, ¿no? Entonces, aquí lo vamos, digamos, desglosando. Por ejemplo, alcance 3 ya es con mi cadena o el tema de vuelos de la empresa. Entonces, si te fijas, cada uno se va abriendo y en una de tus preguntas me decías, ¿y esto quién lo verifica? ¿No? O sea, ¿Cómo sabemos que lamentablemente, está correcto? lamentablemente así empezaron pues los informes financieros, ¿no? O sea, no había un auditor Una así regla. como decías, ¿no? Exacto. Pero pues aquí el tema es transparencia. Si tienes alguien que tenga una verificación externa, está mejor, pero no es algo o algún requisito, digamos, todavía de manera ya obligatoria, ¿no? Entonces, pero pues sí, si estamos hablando de ética, de confianza, pues lo que se espera es transparencia por parte de la empresa. Buenísimo. Energía, pues cómo es tu consumo, generas energía renovable, tu consumo de gasolina. Y luego el siguiente paso es ir un poquito más allá, porque esto, si te fijas, es una foto de cómo estoy hoy en mi ¿Cómo vas consumo de energía. evolucionando? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿No? O sea, puedo Ah, tener más paneles, tengo la infraestructura, tengo el techo para ponerlos, hay los permisos, o sea, no solo es de, lo voy a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, si te fijas, hay una parte que dice certificaciones en propiedades. Muchas ya de las fibras o de las empresas relacionadas con real estate están buscando justo estas certificaciones pues sí, certificaciones, digamos, ambientales en sus propiedades. Por un lado, implica, por ejemplo, la primera que la da Edge, la da el IFC, y lo que busca es disminuir el consumo de tus recursos. Si es una construcción nueva, te dicen, pues que consuma 20% menos de energía, 20% menos de agua y que tenga materiales que sean sostenibles, ¿no? Esto, por un lado, vas a tener menos consumos. O sea, al principio, pues sí te cuesta la certificación y seguramente te cuesta poner estos materiales novedosos, pero tú vas a tener, de vengado en años, menos consumo, el beneficio, valor claro. de tu propiedad aumenta, entonces ahí se ve, ¿no? Luego, en equidad, lo que decíamos, ¿cuántas mujeres en puestos directivos, mujeres en nuevas contrataciones? O sea, si te fijas, cada uno de los temas está ya más abierto, ¿no? Correcto. Y el punto aquí nada más breve en términos del ambiental, Emilia, emisión de bonos. Es muy complejo la estructura de la emisión de bonos verdes. Pues mira, la emisión, o sea, hay los bonos que ahora son los más utilizados. O sea, cuando se empezó a hablar de bonos verdes, tú decías, voy a poner energía renovable. Entonces así empezó. Y luego Ujú. salieron los bonos sociales, que esos más enfocados con incrementar como, pues, disminuir la Claro. vulnerabilidad, ¿no? Pero luego salieron los bonos vinculados a la sostenibilidad. Y eso tienen métricas específicas que tienes que cumplir. Unos, por ejemplo, vinculados, cuando una fibra saca un bono vinculado a la sostenibilidad, dice, voy a certificar mis propiedades. Entonces, ¿cómo se mide? Pues con la certificación, ¿no? Y esto implica energía, implica agua, lo que te decía antes. El proceso no es difícil, lo están haciendo cada vez más común y no solo en el mercado mexicano, también empresas mexicanas ya lo están haciendo en otros mercados internacionales. Y las preferencias de tasas que obtienes, el reconocimiento de la marca, o sea, tiene muchos Te pues, genera mucho tangibles e valor. intangibles, ¿no? Ujú, exactamente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí lo que les decía de riesgo, esta lámina me parece súper importante porque salió el informe de riesgos globales 2024 que da el Foro Económico Mundial. Este lo sacaron en enero y si te fijas, aquí se le hizo unas encuestas a CEOs, ¿no? A nivel internacional. Entonces, lo que te da a notar es cómo los riesgos del cambio climático
impactan en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, si te fijas, en las categorías hay económica, ambiental, geopolítica, pues social y tecnológica, ¿no? Entonces, si agrupáramos el verde y el naranja, o sea, el verde y el social, pues digamos que aquí tendríamos 2 verdes y 3 pues como rojitos, ¿no? Entonces el 50% en 2 años. Pero fíjate en 10 años, ¿no? ¿Cuántos verdes hay? Es ¿No? O impactante sea, es el el efecto. 70%. Entonces, los principales CEOs a nivel mundial dice, esto es una realidad. O sea, los riesgos asociados al cambio climático, vean los verdes, o sea, pues el clima extremo, el cambio del ecosistema, el tema de biodiversidad, que se decimos, ay, no, hombre, México está enorme, tenemos muchos bosques. No, o sea, es una realidad, ¿no? Por eso este es un inicio del camino hacia la sustentabilidad, porque esto no espera, o sea, ya, ya está. Y lo Exacto, estamos viendo y lo estamos viendo en las noticias y lo estamos viendo con mucha congruencia en ciertos efectos climáticos. Entonces, el tema y la sacudida para todas las organizaciones, para todos los que nos están escuchando es, hay que tomar acción. exactamente. Y la siguiente lámina, pues también, ¿no? Se vincula justo en cómo priorizas esas iniciativas que hablamos, ¿no? O sea, hay iniciativas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y cómo estas justo se correlacionan con los riesgos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el primero, decidimos migrar, o sea, el tema material, migración a energías renovables, pues ¿con qué está asociado de riesgos? Con que tenemos uso ineficiente de recursos, efectos físicos del cambio climático. En un país como México, pues tal vez, por ejemplo, si tenemos cortes de energía y tenemos nosotros Ujú. nuestra propia generación, o sea, como que justo vinculas cómo mitigar estos riesgos y cómo tomas acciones, ¿no? Relacionadas con ASG. Tus iniciativas. Exactamente. Entonces, si te fijas, luego el último verde, que es residuos, está alineado con pérdida de biodiversidad y con uso ineficiente de recursos. ¿Y cómo este uso ineficiente de recursos, pues está asociado con la economía de la empresa? Porque, pues, uso ineficiente, ¿no? Pérdida, gastos Exacto, en exceso. Claro. exacto. Y entonces, justo esta lámina es lo que quiere decir. Buenísimo. ¿Cómo empezamos, Emilia? Ya nos pusimos muy nerviosos porque estamos llegando a la conclusión de que esto se está moviendo rápido y cualquier empresario o persona que está en una organización dice, bueno, ¿y por dónde? ¿Qué hacemos? Pues el paso número 1 que yo aconsejo, que es lo que les decía, o sea, ir a las páginas web de sus pares, ¿no? Para saber qué están haciendo, cuáles son los temas materiales. Hay un estudio que se llama estudio de materialidad, que lo que hace es, digamos, cuáles son los temas materiales que impactan a la empresa, porque hacen una evaluación interna, pero también a los grupos de interés, o sea, ¿qué le importa a los inversionistas, a los accionistas, a los bancos, a todos aquellos que consideraste importantes en tu estudio, que debe de ser importante para la empresa? O sea, es el agua, es energía, cómo se priorizaron, cómo lo ataco, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso hay empresas que dicen, híjole, yo no, de mis clientes, yo no sabía que el tema de comunicación lo tenía pues tan mal, ¿no? O sea, no me había dado cuenta. Y pues sí, o el tema de ética lo ven sumamente, te digo, el tema de ética cada vez es más relevante. Y bueno, ya que tienes tus temas materiales, ¿por qué es esta importancia? Porque justo estos temas materiales es lo que te dice hacia dónde va tu estrategia ASG para la empresa, ¿no? Tomaste en cuenta tus grupos de interés, consultaste en todos los niveles porque se hizo un cuestionario de manera interna, directivos y para abajo, ¿no? O sea, corporativo, Toda la operativo, o sea, organización. digamos, la organización, ¿no? O sea, bueno, se hace una selección, se hace un muestreo, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Se determina esta estrategia sostenible, se requiere que sea un estudio transparente y crea un compromiso de largo plazo porque tú le dijiste a tu grupo de interés, oye, voy a iniciar este camino hacia la sostenibilidad, voy a hacer este estudio de materialidad. Entonces, oye, pues yo también tengo un cliente que le importa, ¿no? O sea, imagínate que tu cliente sea Walmart. Ah, pues qué bueno que ya tengo un cliente que, ¿no? Que le importa. Sí, y yo creo que lo más interesante al final del camino de este análisis o estudio de materialidad es el compromiso que toma la organización y cómo lo comunica en relación a y volvemos a lo mismo, ¿no? A un inicio del camino hacia la sustentabilidad, donde dices, oye, a lo mejor hoy no estoy al 100,
sé cuáles son mis puntos débiles y voy a transitar en esos procesos para una mejora continua en ESG. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados de las diferentes organizaciones tenemos esfuerzos aislados, ¿no? O sea, no es que no se haya hecho nada, la verdad. O sea, porque cuando empezamos como ya a jalar, oye, estás haciendo esto, ¿qué campañas? Entonces, no, son esfuerzos aislados que falta integrarlos y que vayan acorde, que sean medibles, ¿no? O sea, de cómo mejorar, no Claro. nada más son ocurrencias, digámoslo de esa manera. Y fíjate que eso es bien interesante, ahorita que lo comentas, porque cuando platicamos con las organizaciones que en Baker Tilly asesoramos, uno de los grandes temas es la incorporación de ese comité de ESG, ¿no? En donde sí encuentras temas y gente muy talentosa, pero desalineada en relación a vincular esos temas y cómo se correlacionan y cómo generan, si no están, si están en silos, bueno, pues generan un problema serio de entendimiento y de alineación, pero si los empiezas a integrar a partir de un comité y de ciertas iniciativas y ciertas estrategias a caminar, al contrario, te genera un tema virtuoso en relación hacia una modificación o un cambio en la organización de manera radical. Claro. Y justo aquí mencionabas la parte de comunicación, ¿no? Entonces, pues estoy haciendo todos estos esfuerzos y cómo doy a notar todos estos esfuerzos y hacia dónde voy, porque también te crea un compromiso a ti. O sea, el poner algo de manera pública de, oye, me comprometo a poner paneles solares que representan el X consumo de mi, ¿no? O sea, el X% de mi consumo energético y que lo voy a disminuir. Entonces, nosotros lo que hacemos es este informe anual sostenible, ¿no? Que se crea con una estructura, digamos, de que lleva un índice específico. Lo que veíamos de los cambios o las solicitudes de IFRS es que ahora, o sea, se utilizan estándares, ¿no? No son ocurrencias. Se utilizan estándares o marcos de referencia. El más utilizado a nivel internacional, porque puede ser el más amigable, es el primero que ves, que es el GRI, que es de donde mencionaba Danae que tengo la certificación. Pero también, por ejemplo, SASB es por industria, ¿no? Te da recomendaciones por industria. TCFD es asociado a este toma de conocimiento de cómo son los riesgos asociados por cambio climático. Entonces, es bueno reportarlos, ¿no? Es bueno decir qué estás haciendo a este respecto. TCFD lo que te da son 4 recomendaciones, ¿no? Y decir, pues, ¿cómo estás viendo tu gobernanza, tu estrategia, gestión de riesgos? ¿Cuáles son las métricas que utilizas en esta gestión de los riesgos? Entonces, aquí, pues, en este informe sostenible, pues, no solo es algo que vas a tener para el público, lo voy a poner en mi página de internet. También es importante tener esta comunicación interna con tus colaboradores, de decir, oye, ¿ya El vieron nuestro compromiso. informe? ¿No? O sea, lo estamos haciendo, para nosotros es importante. A tus inversionistas, o sea, justo tus grupos de interés de cómo dar a conocer que tenemos algo bien hecho, estructurado, porque este informe lo que contiene es quién es la empresa, operaciones, misión, visión, y ahora sí, cuáles son tus acciones en el eje ambiental, social y de gobierno corporativo, ¿no? Buenísimo. Y bueno, aquí es la lámina de, pues, ¿qué beneficios tenemos? Tenemos, como yo digo, muchos beneficios tangibles o intangibles de meterse en este mundo de la sostenibilidad, ¿no? O sea, por un lado, puede ser mejores condiciones de crédito, porque lo que decíamos de mejores tasas, porque los bancos ven que es una empresa transparente, ¿no? Hacia dónde va, ya vemos el tema verde en los bancos, ¿no? Desde hipoteca verde, crédito verde, etcétera. Atracción para inversionistas institucionales y mejora la confianza de los inversores. Esto es algo súper alineado con la transparencia y pues con el tema de confianza. Costos de operación por todo lo que decíamos de eficiencia, de darte cuenta en dónde no está el uso eficiente de estos recursos. Menores riesgos porque los identificas y obviamente si los ves, pues empiezas luego a pensar cómo los Tomas vamos a acción. mitigar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro. Mayor resiliencia entre el cambio climático y otro, o sea, como decir, bueno, justo por ejemplo, yo soy una empresa que tengo centros comerciales, tengo operaciones en Acapulco, oye, viene Otis, lo vi venir, ¿no? Estaba asegurado. Entonces, ¿cómo yo voy a ser más resiliente? Y son cosas que pasan, o sea, no son imaginación. Pero también tenemos activos intangibles muy importantes. Como lo decíamos en Bimbo, reconocimiento de la marca, lealtad de la marca. Mi De la cliente se marca, siente claro. comprometido conmigo. Motiva la cadena de valor porque pues, mis clientes proveedores son más leales y comprometidos.
mayor competitividad, porque pues, ¿qué estoy haciendo más allá de la competencia, no? O sea, empezamos con un análisis de la competencia, pero ahora voy a querer yo ser mejor que la competencia, voy a querer llegar mucho más allá. Reduce la incertidumbre regulatoria al tener toda esta información En cumplimiento. pública, claro, ¿no? O sea, lo que veíamos de las calificadoras, pues el talento, cómo va a estar más comprometido, disminuye la rotación, ¿no? Cultura laboral sostenible, porque es importante que decíamos, bueno, ya tengo mi informe, pero no solo lo publico para afuera, sino, oigan, ya estamos haciendo nuestra materialidad, oigan, ya tengo mi informe, estamos haciendo y que empiezas a bajar estos valores desde el consejo de administración hasta toda la institución. Oye, Emilia, haciendo un ROI de cualquier proyecto de ESG con estos beneficios, la verdad es que haríamos mal en no entrar, ¿verdad? Pues sí, y la verdad es que, o sea, sí, lleva como muchos efectos. Yo lo que digo es que, pues, no hay manera de que no. O sea, vemos un mundo que está volcado para allá y estoy convencida que no es una moda, o sea, que no es una tendencia, sino es hacia donde va el planeta, porque así no lo requiere el planeta. Nosotros estamos viendo cómo lo estamos afectando todos los días, ¿no? Entonces aquí lo que Perfecto. queremos decir es, pues sabemos que todos están haciendo esfuerzos aislados. Aquí podemos ayudar a hacer un diagnóstico inicial de tu empresa, ¿no? O sea, un fácil levantamiento de en dónde estás parado, qué tenemos que fortalecer. Muchas de las empresas, como tú dices, es, oye, me siento agobiado. ¿Por dónde empiezo? ¿Por A, por S, por G? Pues mira que ya estás haciendo algo en S, entonces en A veo que no estás haciendo nada, pero lo veo muy lejano. Bueno, no te preocupes, vamos a fortalecer este otro camino, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es hacer un diagnóstico, definir cuál es justo el camino adecuado, cómo se van a gestionar estos recursos y finalmente este tema de la comunicación. Buenísimo. Y es un efecto de diagnóstico inicial, ¿no? Cuando sientes que algo no camina, que vas al doctor y lo primero que te haces es ir a hacerte unos análisis para ver cómo están todas tus métricas internas. De la misma manera, también en términos de ESG es ese el enfoque, ¿no? Hagamos un diagnóstico inicial para que a partir de ahí avancemos. Y bueno, justo era esto lo que me decías. Yo lo que digo es que este tren de la sostenibilidad ya salió hace mucho. Y la pregunta no es si me voy a subir o no, sino si me voy a subir hoy o mañana. Buenísimo, buenísimo. Oye, Emilia, yo te tengo una pregunta en términos de este famoso diagnóstico de materialidad. Por qué dicen que es un diagnóstico de doble materialidad? Si me lo puedes explicar. Sí, lo que se está utilizando ahora es, lo que yo te narraba es, ¿qué, qué de lo que hace mi empresa afecta afuera, ¿no? O sea, cómo mis operaciones de la empresa, por ejemplo, imagínate, soy Impacta. una cementera, ¿no? O sea, ese es el ejemplo Ujú. más claro. Una minera, o sea, ¿qué de mis actividades diarias, cómo contamino, ¿no? Pero luego también, como todo, o sea, esa es la primera materialidad. Y la segunda materialidad es cómo lo de afuera impacta a mi empresa. Cómo aquellos cambios, por ejemplo, que se prevé que va a haber cambios regulatorios, van a afectar a mi empresa. Si va a haber una exigencia de decir, oye, va a haber una nueva ley en donde pues ya tengo que tener un camino hacia una transición energética, ¿no? Hacia una transición cero emisiones, ¿cómo me va a afectar? O una formulación de tu producto con elementos menos contaminantes. Claro, o viene nearshoring y entonces igual y me empiezan a requerir más, pues no sé, no necesariamente el gobierno mexicano, pero si yo tengo un producto que mando a Estados Unidos, ¿cómo esta regulación va a afectar la manera de operar de mi empresa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, no sé, digo, creo que ya nos estamos acercando al final de la plática. Dana, no sé si por ahí en el chat haya alguna pregunta o algún tema adicional y si estamos atentos para que Emilia nos ayude. Gracias, Miguel. De momento nada más nos pregunta Alejandro si el informe de doble materialidad es obligatorio o solo para México. No, no es obligatorio, lamentablemente. Ahorita, ¿eh? Hasta ahora. De Ahorita. verdad, no, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba yo de la taxonomía que sacó Hacienda, la institución, digamos, que marca pauta en esto sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que dijera, es obligatorio que las empresas se rijan bajo la taxonomía. No, todavía no está así, pero no quiere decir que no lo estén echando ya el ojo.
Ok, de acuerdo. También nos pregunta Daniel Serafín, ¿cómo se calcula el tema de materialidad? El estudio es un estudio de materialidad, lo que se hace era lo que decía, que se hacen cuestionarios en donde son, digamos, no, quien lo rige es GRI o SASB, tienen parámetros específicos para medir la materialidad, entonces son cuestionarios que se aplican a los diferentes integrantes de los grupos de interés, ¿no? Entonces tú, el paso es determinas quiénes son tus grupos de interés, a cuánto se les va a hacer esta encuesta y entonces se lanza el estudio de materialidad. De Y bueno, acuerdo, Emilia. También, ojo, ah, recuerden que ¿cómo se llama? Esto se va a quedar en su cabeza dándoles vueltas. Y estamos a sus órdenes. En Baker Tilly estamos a sus órdenes. Emilia, como experta consultora en este sentido, pues está aquí para ayudarles. Entonces, acérquense a Baker Tilly y con todo gusto estamos a su disposición. muchas ¿Algo más, Dana, gracias, de Miguel. preguntas? Sí, de último minuto llegaron varias, entonces aquí estaremos haciéndoselas Adelante. a Emilia. Nos pregunta Javier, ¿cómo ves el futuro de las regulaciones en México? Pues yo creo que las veo ambiciosas, sí veo que se están alineando, por ejemplo, en Europa salió esta taxonomía verde, luego en China salió una taxonomía social y en México lo que hizo fue hacer una combinación. Entonces, nuestra taxonomía que sacó Hacienda ve temas ambientales, pero también ve temas sociales. Entonces, veo que estamos alineados, que estamos queriendo más y que pues esperemos que se vuelva de una manera, pues no tanto por gusto, ¿no? Así es. También nos comenta Rodolfo Ayala que es evidente que se tiene que desarrollar un CAPEX para un proyecto de este tipo. ¿Y cómo pueden las empresas resolver estos temas? Pues mira, todo comienza ahora sí que con el gusto del empresario. Yo creo que cada vez más saben que no se pueden quedar atrás, que no, o sea, si te fijas, ya todas las Afores te mandan un cuestionario, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo en estos temas ambiental, social y gobernanza? O sea, no es ya por gusto, pero tienes razón. O sea, estos indicadores sostenibles están cada vez más alineados a los indicadores financieros. O sea, incluso hay un término que al final del año, cuando reciben sus bonos, ya hay muchos bonos vinculados a la sostenibilidad, que si no cumples esta meta de sostenibilidad, no te llegue ese bono. Entonces, es un gran motivador para las empresas. Y ojo, Ok, así como en términos financieros tenemos una serie de KPIs en términos de análisis financiero, también en el ámbito de sustentabilidad hay KPIs que se empiezan a generar a partir de la evolución que se va teniendo en la serie de iniciativas. Porque, bueno, podemos tener la intención de hacer algo, pero no, como saben, todos los que manejamos la estructura de control interno y de auditoría interna, si no es medible, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, sí, también se están generando muchos KPIs en ese sentido, ¿no? Y KPIs que en la experiencia de los auditores en el ámbito financiero, pues no tienen que ver con nosotros, porque pues tienes que medir kilowatts, tienes que medir, ¿cómo se llama? Emisiones de CO2, cosas muy divertidas que, bueno, tendremos que aprender. efectivamente, Miguel. Y fíjate que justamente hablando de aprender, nos pregunta Angélica si ustedes consideran importante estudiar una licenciatura en temas de sostenibilidad ambiental y si es una carrera que va a ser muy importante de aquí en adelante. Ay, bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir? Claro. O sea, yo estudié economía y luego el MBA ya me especialicé en energía renovable y el doctorado ya en energía renovable y sostenibilidad. Entonces, claro que yo soy una ferviente apasionada de estos temas, o sea, en mi día a día, en mi manera de ser, o sea, como que está integrado en mí. Y, y- Entonces, pues, y si yo me diría que permites, sí. Emilia, así como hace, no sé, 10 años no existía el oficio del paseador de perros, espérate a ver todo lo que se va a generar en términos de ESG en nuevos temas de capacitación, carreras, que todavía ahorita ni por acá las pensamos, ¿no? Pero que van a venir, sin duda. Sí. Sí, tenemos una pregunta más que dice que ¿qué recomiendan para las pymes en México para temas de ASG? Pues mira, aquí, por ejemplo, algo muy claro era, bueno, y cómo
o sea, de los parques industriales, ¿no? Cómo los parqueros nos sumamos a este tema ESG. Y hoy, pues, están vueltos locos por el tema del nearshoring, ¿no? O sea, lo tengo que tener. Entonces, no es lo mismo aplicar una estrategia de sostenibilidad para una empresa como Bimbo como para las pymes, ¿no? O sea, son diagnósticos diferentes, pero claro que hay herramientas. O sea, creo que justo este impacto cero, que así le pusimos, es pues, cómo inicio mi camino y es para todas las empresas. O sea, hay, pues acérquense, o sea, hay estrategias que son muy sencillas y que seguramente muchas de ellas ya las están haciendo. Es poner orden. Exactamente, ponerlo todo en una misma línea, ¿no? E integrarlo, como bien comentaban Y hace rato, medirlo. y medirlo, efectivamente. Bueno, pues más allá de eso, hay bastantes comentarios por ahí muchas gracias por los comentarios que les compartieron, por todo el análisis que hicieron, y gracias, Emilia, por estar el día de hoy con nosotros. Miguel, siempre un gusto compartir contigo aquí a través de Baker Tilly Talks. Así que esperamos verlos en futuros eventos. Si gustan compartirnos un mensaje de cierre, adelante. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la apertura, por el interés de los que están aquí con nosotros. Para mí es un tema que me apasiona y pues con mucho gusto por ayudarlos a que sus empresas impacten un poquito menos al ambiente. Gracias, Emilia. La verdad es que nos iluminaste mucho. Yo pienso que mucha gente que no medía y no entendía el nivel de importancia que tiene ASG hoy en día, creo que a partir de esta plática espero que quede motivada a acercarse a Baker Tilly, a generar ¿cómo se llama? Las iniciativas de empezar a caminar, empezar a subirse a ese tren, empezar a tomar ciertas medidas, ciertas acciones y bueno, decirles que estamos aquí para servirles. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Emilia. Próximamente estaremos subiendo la grabación a YouTube y cualquier otra duda, estamos aquí pendientes. Nos vemos en una siguiente plática. Que tengan todos un excelente día. Y les Gracias. estaremos también compartiendo el material que Emilia nos hizo favor de preparar. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.